82% de la ocupación y de la importancia turística nacional. Eso no quiere decir que nada más estemos apuntalando las promociones y el tocapuertas y los grandes eventos para beneficio del turismo aéreo, sino que también a través de los pueblos mágicos, y acabamos de lanzar una nueva propuesta porque en entrevista con los gobernadores y gobernadoras me decían, ¿y qué hay de las grandes ciudades? Entonces se creó el modelo de barrio mágico y de esa forma se está ya recibiendo en esta primera etapa la propuesta de todos los gobernadores y secretarios de turismo para esos barrios que también van a tener su programa de pintura, su programa de acceso a la página de internet y todo ello. Un ejemplo de ellos es San Luis Potosí, el barrio San Miguelito. Entonces se está reestructurando el barrio San Miguelito y verán que próximamente habrá una grata sorpresa en ese barrio y de esa forma pues habrá un turibús o la compañía que esté en forma local para darle agilidad. Lo que hicimos en la Ciudad de México, cuando se crea Turibús, en el 2001 había 4 rutas fijas y en 4 años logramos meter 28 rutas y poner la competencia de Capital Bus, tranvía turístico, Turisky, pero obviamente ahora con la pandemia se dedicaron a hacer taxis aéreos mientras se estabiliza la situación. Estamos trabajando, tomamos en consideración sus comentarios y pues es siempre importante ver también el turismo interno, que es el sustento y sobre todo la columna vertebral de la actividad turística nacional. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Alcántara, hasta por 3 minutos para su réplica. Adelante, diputada. Gracias, secretario. Creo que el lugar que me tocó en las preguntas y ha sido ampliamente atendido de parte de usted, incluyendo la presentación. Yo tenía la inquietud de que después de que se terminara el Tren Maya y que este presupuesto fue asignado en su mayoría, pues cuáles serían los próximos proyectos para el fin de sexenio, cuál sería el plan de trabajo en el área de turismo, pero creo, no sé, sería un tiempo para que usted nos hiciera favor de ampliarlo. No quisiera redundar en estas preguntas que han sido tocadas en su presentación y en algunos de los temas que mis compañeros han hecho. La seguridad, los malos caminos. Efectivamente, como usted dice, el turismo nacional es sumamente importante y hoy la queja la inseguridad en las carreteras y en las malas carreteras y con peajes altísimos, una serie de cuestiones que se han derivado de la situación económica del país, de esta inflación, que no es solamente concerniente a la ciudad, al país, sino es en términos generales, pero que sí afecta muchísimo al sector, siendo una industria tan importante, donde la mayoría de los mexicanos transitamos por las carreteras, donde el 97% de las personas que nos movemos en México es por carretera. Y pues ha crecido mucho la industria aérea, pero aún sigue siendo débil. Entonces, sí, una preocupación es insistir en la seguridad en las carreteras, las condiciones de las carreteras y, bueno, será un aspecto que no le corresponde en este momento, pero dada la inflación y la temporada de vacaciones, el tema de los peajes es un tema muy relevante, porque así como teníamos colas en migración, hoy son las colas para pasar las casetas, donde se iba a perder más de 1 hora en transitar por una caseta, amén de que no estén tomadas, pero aún en condiciones normales. Creo que estamos abusando de usted en todas nuestras quejas, pero usted le tenemos la confianza para que sea nuestro canal para apoyar y fomentar a esta industria tan importante para el país. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, diputada Alcántara. Ahora tiene el uso de la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para realizar su pregunta el diputado José Luis Báez Guerrero, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado Báez. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Muy buen día, señor secretario. Como es bien sabido por usted, este
año 2022 será el año del vino mexicano. Incluso la próxima semana nuestro país será la sede del Congreso Mundial de la Viña y el Vino, organizado por la Organización Internacional del Vino, como no ocurría desde hace 42 años y como no volverá a ocurrir por las próximas 4 décadas. Se trata, pues, de un momento de gran relevancia, no solamente por el hecho de tratarse de un Congreso Mundial que va a congregar a visitantes de más de 48 países con una derrama estimada de 3.600 millones de pesos, sino porque se va a visibilizar al sector vitivinícola, que tiene un enorme futuro, sobre todo cuando se relaciona con iniciativas que tienen que ver con la modalidad del enoturismo. El Consejo Mexicano Vitivinícola ha señalado que en los últimos años el vino mexicano pasó de ser tendencia a consolidarse como uno de los productos mexicanos más reconocidos en México y en el mundo, y se ha vuelto esencial para la economía del país, particularmente con el desarrollo del enoturismo, volviéndose uno de los segmentos con más iniciativa y más futuro en México. Incluso el propio gobierno federal ha reconocido que este sector tiene un crecimiento anual promedio del 10%. Vista la importancia de la industria del vino y del enoturismo en consecuencia, me permito preguntarle, secretario, ¿qué medidas concretas se están impulsando desde la Secretaría de Turismo para promover, fomentar e impulsar el enoturismo como un producto turístico en tendencia? Por otra parte, hay medidas determinantes muy necesarias para detonar aún más a este sector, por lo que me gustaría también saber lo dispuesto que está usted para apoyar al enoturismo transversalmente dentro de la Administración Federal, es decir, ¿puede usted ayudar a promover decididamente entre sus colegas de gabinete y ante el propio presidente de la República la publicación del reglamento de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola que debió hacerse desde hace más de 2 años? ¿Podría usted también pronunciarse a favor de una mayor competitividad del vino y en consecuencia del enoturismo a partir de la eliminación o reducción de la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios? Evidentemente sabemos que no está en sus facultades el accionar de estas medidas, pero sí está bajo su responsabilidad el poder ser un promotor de estas iniciativas. Y finalmente, secretario, entiendo que la Secretaría de Turismo ha venido trabajando con el Consejo Vitivinícola Mexicano en una serie de capacitaciones y en una estrategia para unir la marca colectiva del vino mexicano con la marca México. De ser precisa esta información, ¿existe algún resultado o acuerdo sobre esta estrategia para relacionar la marca del vino mexicano con la marca México? Como coordinador de la subcomisión de enoturismo, como queretano, tengo gran interés en conocer sus comentarios, su opinión y la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, diputado José Luis Báez. Ahora tiene el uso de la palabra el secretario Torruco para dar respuesta a este cuestionamiento. Con mucho gusto, diputado José. Me interesa tanto en lo particular como parte de la estrategia de nichos, promover nichos de mercado, que usted recordará que pusimos en marcha el turibús del queso pan y vino, el queso y vino, es decir, que ha tenido gran éxito allá en La Redonda. Para empezar, le hago una cordial invitación, aquí está tomando nota el señor subsecretario, para que en la próxima reunión que tengamos de Junta de Consejo Consultivo, en donde están todas las secretarías de Estado representadas y 2 paraestatales, entre ellas la Profeco, se haga esa petición, porque yo estoy convencido que si se fortalece la promoción del vino mediante la reducción del impuesto, que lo hace en ocasiones prohibitivo, generaría más empleo en la cadena productiva. Estoy totalmente de acuerdo y entonces le pido hacer unas reuniones de trabajo con nosotros para asistir a la siguiente Junta de Consejo Consultivo, pero además con Canirac estamos ya preparando con el Consejo de la Promoción a nivel nacional el poner en marcha el Consuma Café Mexicano, porque no es café americano, el café es mexicano, entonces hay que aprender a pedir café mexicano.
entonces podemos subir con la misma estrategia que vamos a hacer con Canirac, consuma vino mexicano, y desde luego pueden contar con esa marca para irla vinculando y promover el producto del vino mexicano, por cierto, tan bueno y tan delicioso, que además se mejoró en los últimos 20 años en forma tan significativa, por eso se ha ganado premios a nivel internacional. Entonces, tan me interesa que el primer turibús que va de México a La Redonda para el queso y vino, lo pusimos en marcha durante mi gestión. Muchísimas gracias, secretario. Ahora tiene el uso de la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para hacer uso de su réplica, la diputada Paulina Aguado Romero. Adelante, diputada Paulina. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente, licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo Federal, compañeros legisladores, muy buenos días a todos. Mañana, 28 de octubre, es el lanzamiento mundial de Call of Duty, videojuego jugado por más de 100 millones de personas en el mundo. Este año el videojuego está ambientado en México. Una fuerza operativa guiada por un agente mexicano de inteligencia, Alejandro Vargas, se interna en nuestro país. Hombres civiles armados en las calles y les dicen, tranquilos, que es normal, las armas en las calles son jurisdicción de la policía. Niños, armas y globos, qué novedad. Personas ejecutadas, narcomantas, policías y militares coludidos con el crimen organizado. Advertencias, reclamos de territorio y la muerte está en todos lados. Incluso cuentan con un corrido de la banda MS. Esta es la imagen que este videojuego va a dar de México a nivel internacional. Siguen también las alertas de Estados Unidos de no viajar a varios territorios de México. Siguen también los periódicos de Europa que cuestionan la militarización y el incumplimiento de tratados internacionales por parte de México. Secretario, le pregunto ante esto, ¿qué están haciendo? Como le mencioné en su anterior comparecencia, reconozco su trayectoria, pero seguimos sin ver resultados. Hace un año les pedimos diagnósticos de las consecuencias de haber dejado de apoyar a los pueblos originarios y a los pueblos mágicos. Hoy no tenemos esos diagnósticos. También pedimos diagnósticos de los daños causados por la falta de recursos para cuidar el patrimonio de México, zonas arqueológicas. Tampoco los tenemos. Les advertimos de la falta de recursos para la difusión de México y para la seguridad en zonas turísticas. Nuestras advertencias fueron ignoradas. Les dijimos que el Tren Maya era la crónica de una muerte anunciada y ahora están renunciando los contratistas por el incremento exponencial de costos causados por las licitaciones al vapor. No hay presupuesto que alcance para construir el Tren Maya en los terrenos arcillosos y cavernosos por los que se pretende pasar. El Tren Maya ya ha causado un macrodaño ambiental y un gran agujero en la economía de México, un pésimo manejo del presupuesto asignado. Y para el 2023 nos va a costar 143,000 millones más. Siempre es buen momento de tomar la dirección hacia un camino correcto. Les pedimos que en vez de seguir gastando miles de millones de pesos en estos elefantes blancos, mejor apoyen a los pueblos originarios, rescaten del abandono a nuestros pueblos mágicos, apoyen a nuestros artistas y a los empresarios turísticos, inviertan en la imagen internacional de México y por favor defiendan a México con todas sus fuerzas, que los mexicanos nos merecemos vivir en un país de prosperidad, respeto y paz social. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Paulina Aguado. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Floribón Morales Miranda del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, compañeras y compañeros diputados.
El Tren Maya representa un esfuerzo por saldar la deuda histórica con el sur-sureste del país, donde habitan 7.3 millones de personas en situación de pobreza, y de ellas 30% vive en pobreza extrema. Se trata de mirar al sur y de reafirmar el compromiso que nos trajo hasta aquí, por el bien de todos, primero los pobres. El Tren Maya es la obra más emblemática de este gobierno, un ambicioso proyecto de infraestructura que atravesará... ¿Perdón? ¿Sí se escucha? Adelante, diputada, adelante. El Tren Maya es la obra más emblemática de este gobierno, un ambicioso proyecto de infraestructura que atravesará los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Recorrerá 1.500 kilómetros y conectará las ciudades de las antiguas civilizaciones, de la antigua civilización maya, con las modernas urbes, aprovechando su potencial turístico. El tren será un detonante del desarrollo económico y se prevé que genere 500,000 de empleos durante su construcción. Su efecto será multiplicador con beneficio para el sector agroalimentario y el transporte de mercancías. El 30 de junio de este año, de acuerdo con el cuarto informe de gobierno, se tiene un avance en la ejecución del tramo 1, 2, 3, 4 y 5. Con ello se ha realizado el trabajo sobre 730 kilómetros del trazo. Como todo proyecto insigne, el Tren Maya tiene detractores que apuestan porque la obra no se concluya. Muchos de ellos pseudoambientalistas, a modo que están tratando de sabotear el proyecto, particularmente el avance sobre el tramo 5, como vimos en meses pasados. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció a propietarios que piden 25 millones de pesos por un terreno de 200 metros y declaró que en el tramo de Espujil a Chetumal, líderes ejidales reclaman una indemnización por un conflicto que data de 50 años atrás. Frente a este conservadurismo que se opone a una obra que es para el beneficio colectivo de las comunidades a las que el neoliberalismo dejó en el olvido y además se les olvida, quiero hacerle un par de preguntas, señor secretario. ¿Qué estrategias se tienen previstas para este tipo de situaciones de chantaje y de oposición a la continuación de las obras del Tren Maya? ¿Qué mensaje le envía a quienes se oponen a este proyecto? Por su respuesta, muchas gracias, secretario. Bien, tiene el uso de la palabra el licenciado Miguel Torruco Márquez para dar respuesta hasta por 5 minutos. Secretario, adelante. Sí, el Tren Maya responde a la diversificación del producto para que haya mayor oportunidad en las diferentes plazas de vocación. Esos 1.525 kilómetros de vía férrea, donde va a haber 21 estaciones y además 14 estaciones paradero, porque también se va a ayudar a la población local a que no haga 3 horas a su lugar de origen, sino para ayudarlos también a que vayan en forma digna y confortable, pero también va a ser de carga, entonces también ahí va a ser parte del autofinanciamiento que se va a dar, de la sustentabilidad. Se va a pasar por 195 atractivos de alto impacto y sobre todo hay que recordar que pues en épocas anteriores sin pandemia Campeche tuvo un decrecimiento del menos 11%, Tabasco del menos 8% y que a la caída de la baja del mantenimiento de las refinerías también hubo una gran crisis por parte de la hotelería, de mis compañeros hoteleros de esas regiones. Entonces, este sistema de Tren Maya que va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, va a beneficiar alrededor de 15 pueblos mágicos. Para ello también ya estamos revitalizando el mundo maya. 36 años se duró
y todo el mundo hablaba del mundo maya, pero sin conectividad no hay mundo maya. Por primera vez pusimos en marcha la conectividad para Flores, en Tikal, para Honduras, y ya se empieza la conectividad aérea y los hemos invitado al tianguis turístico para que estén al lado de los estados que están beneficiados por el Tren Maya, por la cultura maya, a que estén haciendo un solo producto y pueda haber ese tipo de intercambio del flujo de alto poder adquisitivo que también va, y un turismo culto que va a esas zonas arqueológicas, también intercambiarlo para poder nosotros seguir con nuestra meta. Nuestra meta es tener mayor derrama, mayor gasto per cápita y sobre todo más captación de divisas, elevar el gasto per cápita. Les recuerdo que al cierre del 2018 estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en el lugar 40 en gasto per cápita. Entonces, en materia de turismo de internación, con nuevos productos como los estamos haciendo y consolidando las obras que por muchos esfuerzos, muchas administraciones lo hicieron, también va a empujar a que haya mayor pernocta y mayor derrama. Esa es la estrategia, ese es el cambio. No queremos, y en lo particular, administrar inercias. Por ejemplo, el programa de Ángeles Verdes tendía a desaparecer. Las unidades, casi la mitad estaban en el deshuesadero, pero también los uniformes no se habían cambiado y no había tecnología de punta. Hoy hay un centro de inteligencia, que ya lo vieron en el audiovisual, en donde en tiempo real damos información turística, pero también damos servicio y protección, y hay convenio con la Guardia Nacional, y empezarán a haber patrullas nuevas a partir del próximo año. Un programa tan importante, que además el segundo más longevo de la administración pública, seguido del de fertilizantes, no era nada más administrar lo que ya estaba, sino renovarse o morir, que esa es parte de la estrategia que nos ha indicado el presidente de la República. Ángeles Verdes atiende ¿a quién? Al turismo carretero, quienes son las personas que en ocasiones son las menos favorecidas y que no tienen el recurso para ir en avión. Por ello, Ángeles Verdes ha sido renovado y ustedes verán al término de la actual administración una gran corporación, la más antigua de la administración pública, seguido de el de fertilizantes, y que seguirá atendiendo a todos quienes nos visitan. También, pues es obvio que con relación a lo que habíamos platicado anteriormente, el Tren Maya no es una crónica de un fracaso. Eso, y lo comprendo, es parte de la obligación de la oposición decir ese tipo de comentarios que respetamos totalmente, pero también recuerden que era la misma crónica cuando se hizo el corredor turístico de Reforma, cuando el ahora presidente era jefe de gobierno, cuando hizo la remodelación del centro histórico, fue la misma crítica y más se intensificó con el segundo piso. También decían, elefante blanco, está listo para el fracaso ese segundo piso. ¿En qué terminó? Que todos los gobiernos de los diferentes partidos tomaron el ejemplo de los segundos pisos, con una diferencia, que el segundo piso del entonces jefe de gobierno no se adquirió deuda y no hay peaje, y en los demás sí ha habido peaje y se adquirió deuda. Entonces, esa crónica será de éxito, tendremos ferrocarriles una vez más, porque con tanto esfuerzo de tantos años que teníamos ferrocarriles, que lamentablemente al concesionarlos… Una disculpa, secretario. Tenemos votación, compañeras y compañeros legisladores. Le vamos a pedir un minuto para que procedan a la votación.
Ahí va. A ver, continúe, secretario, en lo que… Bueno, entonces, anteriormente, pues había el ferrocarril, como lo hacen los países desarrollados. Lamentablemente se concesionaron, se perdió el tren de pasajeros, nada más quedaba el Chepe y el Tequila. El Chepe, inclusive, se tuvo que negociar porque resulta que salía en la noche y pues en la noche no se ven ni las barrancas, ni los túneles, ni el esplendor. Afortunadamente ahí se logró modificar el horario. Ahora no solamente tendremos el Chepe y el Tequila, sino tendremos un gran circuito que va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, y que pues será un éxito y el tiempo lo demostrará, pero también con los aeropuertos como el de Tulum, que estará terminado precisamente todas las obras. Contesto también una de las preguntas. Todas las obras que se han anunciado estarán concluidas diciembre del próximo año. No se quedarán a la deriva ninguna obra. Inclusive no solamente se habrán de concluir, sino que muchas obras que quedaron a la deriva entran dentro de la estrategia de consolidar lo existente, que favorece a la actividad turística y favorece medios de comunicación, sistema aeroportuario, carreteras y una serie de aspectos que van a venir a fortalecer. México va a concluir esta administración como gran potencia turística y el punto de medición a donde se va a dar cuenta todos los partidos es hacia dónde terminamos. Nuestro objetivo es mayor captación de divisas. Al momento de que haya mayor captación es mayor gasto per cápita y obviamente del nivel de sociocultural del turismo de internación, lograr que ese beneficio permee en la población y no vean, como hasta ahora, en los grandes centros a donde los tienen recluidos a los turistas, que ven las plazas comerciales cerradas porque no pueden salir a comprar artesanía ni a dar el beneficio que realmente es el objeto fundamental de la actividad turística. Por ello, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho: hagamos del turismo una herramienta de reconciliación social, y por ello se está invirtiendo en el beneficio de las plazas de vocación turística. Ha habido buena inversión en Cancún, buena inversión en Acapulco, ha habido inversión allá en Baja California, cuando vino ese ciclón que arrasó mucha vivienda. Por años quedó pendiente la forma de vida de esas personas. Ahí es a donde se está canalizando mucho recurso para ser más equitativo en esta actividad, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Muchas gracias, secretario. Ahora tiene el uso de la palabra para hacer la réplica a nombre del Grupo Parlamentario Morena la diputada Gabriela Martínez Espinosa. Adelante, diputada. Gracias, con la venia de la presidencia. Licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Se ha hablado aquí del Tren Maya como una obra insigne de la actual administración. De ahí que quisiera referirme a la cooperación entre el Gobierno de México y distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas con relación a esta emblemática obra. El Tren Maya tiene vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, muy en particular con los siguientes. Primero, el fin de la pobreza. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Décimo, reducción de las desigualdades. Décimo primero, ciudades y comunidades sostenibles. Y décimo quinto, vida de ecosistemas terrestres. Para seguir caminando hacia esos objetivos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue invitada por las autoridades mexicanas a observar los procesos de consulta en torno al proyecto del Tren Maya.
Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, conocida como ONU Habitat, firmó en 2019 un convenio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la FONATUR, para brindar asistencia técnica en materia de ordenamiento territorial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura participa en el Tren Maya con un programa de acompañamiento para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento y salvaguarda del patrimonio cultural y natural. Recordamos que 6 de los sitios involucrados en el proyecto se encuentran en la lista de Patrimonio Mundial. Palenque, la ciudad histórica y fortificada de Campeche, Calakmul, Uxmal, Chichén Itzá y Chién Can. Finalmente, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos proporciona asistencia especializada en gestión de proyectos, ingeniería ferroviaria e infraestructura pública, contrataciones de obras, gestión ambiental, social y arqueológica. El Tren Maya se construye bajo las mejores prácticas y estándares internacionales y prueba de ello es la colaboración que ha tenido con las agencias especializadas de la ONU. Tras su exposición, secretario, queda claro el compromiso por fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. Respaldo su opinión, estimadísimo secretario. El Tren Maya no es la crónica del fracaso. Todo lo contrario, el Tren Maya será símbolo de prosperidad y respeto para nuestra nación, para su gente, para las y los mexicanos. Sigamos por el camino de la transformación del sector turístico, buscando el bienestar de todas y de todos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gabriela. Con esto damos por terminada la primera ronda de preguntas y réplicas y ahora entramos a la segunda ronda, que la inicia el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, con su pregunta. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, primero que nada, sobre las invitaciones a los eventos, estaría muy bien, y se lo hemos solicitado en otras ocasiones, que nos puedan hacer parte a la comisión. No es un tema personal de ningún diputado, sino en general de la comisión. Nos encantaría poderlo acompañar en los distintos eventos, foros, tianguis que hay y que tiene que ver con la Secretaría de Turismo, para conocer más a fondo. Hace unas semanas, derivado de la vulneración de los sistemas cibernéticos que realizaron a la Sedena, salió a relucir mucha información en distintos temas, entre eso la pretensión del presidente de crear una nueva línea aérea que será operada por el Ejército Mexicano, la cual se estima podría tener un costo operativo y administrativo anual de entre 1,000 y 1,800 millones de pesos. Se pretende que con esta aerolínea el desarrollo económico crezca y además se consolide el grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares como una megaempresa de servicios turísticos que a su vez administre otras empresas, y la misma Sedena integrará en dicho grupo aeroportuario 5 obras de infraestructura que son el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el de Chetumal, de Tulum y el Tren Maya. Por lo que yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los alcances y repercusiones y saber qué competencia tendrán estas empresas turísticas? De acuerdo al presupuesto del 2023, el sector turístico por segunda ocasión será uno de los más beneficiados, con el aumento del 115% del presupuesto comparado con el año 2022. Para el presupuesto de egresos de la Federación 2023 se prevé un presupuesto de 145,565 millones de pesos, de los cuales casi 144,000 millones serán destinados nuevamente para el Tren Maya, siendo evidente que esta obra emblemática, sabemos, sigue siendo la prioridad de nuestro presidente. Por lo cual me gustaría saber cuál será el presupuesto que se le asignará y de dónde saldrá el presupuesto para la creación de esta nueva aerolínea y de todas las empresas turísticas de las que se ha hablado. Asimismo, en esta semana, en una de las conferencias de prensa, nuestro presidente afirmó que pretende abrir las opciones de cabotaje para las aerolíneas extranjeras en nuestro país, con el objetivo de fortalecer a la aviación comercial y que se operen vuelos entre ciudades mexicanas con el fin de estimular la competencia y los bajos precios. Actualmente, nuestras leyes de aviación prohíben a las compañías extranjeras operar vuelos puramente nacionales, por lo que esta decisión desencadenaría diversas reformas a leyes en esta materia.
Es importante mencionar que la aviación se ha recuperado a pesar del devastador impacto que tuvo la pandemia durante el 2020, pero sin un solo peso de apoyo gubernamental. Pero sí el Ejecutivo Federal plantea como solución que aerolíneas de otros países operen rutas conectando a México con el extranjero o incluso rutas domésticas. En el caso de Perú, el mercado que se abrió a operación de aerolíneas extranjeras, las consecuencias fueron totalmente adversas a su industria nacional. Quintas libertades, que una aerolínea conecte a México desde un país del que no es originaria distorsiona el mercado y disminuye la competitividad para las aerolíneas nacionales. En México sonó mucho el caso de la aerolínea Emirates. ¿Cuál ha sido realmente el beneficio que trajo a México? ¿Generó más pasajeros, más empleos? Por el contrario, fue la primera aerolínea que abandonó el país durante la crisis de pandemia, demostrando su falta de compromiso con la conectividad de nuestra nación. Permitir que una línea aérea extranjera opere rutas domésticas vulnera la soberanía de México, poniendo en riesgo a las empresas del sector aéreo nacionales, incluyendo los empleos, inversión, recursos generados e impuestos. Ningún país desarrollado permite el cabotaje. En México hay 3 aerolíneas nacionales sólidas y en crecimiento, pero también hay más de 70 aerolíneas internacionales que vuelan a nuestro país. Pregunto, ¿cuál es la necesidad de abrir más el mercado? ¿Es cuánto? Adelante, secretario, para dar respuesta a la pregunta del diputado Sergio. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer la invitación para los eventos y qué mejor que alguno de ustedes esté como testigo de ver cómo se llevan a cabo los eventos internacionales, como el próximo Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos que será en Los Ángeles. El de Oaxaca pues estuvo muy exitoso, pero estarán invitados a esos eventos, desde luego. También en materia de la aerolínea, es importante una aerolínea que se aboque a la conectividad regional, que en ocasiones las grandes líneas no toman en consideración ese tipo de servicio. Para ir a Tuxtla Gutiérrez hay que venir en ocasiones a México para volar a Cancún, es decir, eso es lo que va a sustituir esa línea regional, esa aerolínea regional, desde luego que si en algunos casos se puede contravenir por la ley, pues habrá que ajustar determinados ordenamientos para no violentar el Estado de Derecho. Por lo que concierne al cabotaje, este asunto vamos a solicitarlo por escrito a la Secretaría de Comunicaciones, porque a lo mejor la palabra cabotaje fue algún error que se emitió. Hay quinta libertad restringida, stopover, etcétera. Entonces, vamos a aclarar en qué consiste, cuál es el objetivo, para que por escrito les hagamos llegar cuál es el objetivo que pretende el gobierno y por qué se usó esa palabra cabotaje. Como es un área que depende directamente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, haremos la solicitud para que en tiempo y forma lo tengan ustedes por escrito. Hay, por ejemplo, quinta libertad restringida, lo que se hizo con Emiratos. Emiratos vuela de Dubái, hace escala en Barcelona y viene a la Ciudad de México. Esa es quinta libertad restringida. Sin embargo, quien autorizó esa quinta libertad restringida fue la anterior administración. Nosotros le dimos seguimiento hasta consolidarla y echarla a andar, al igual que pasó con Estambul, que viene a México y da el vuelo a Cancún. Esas autorizaciones de quinta libertad no se dieron en la actual administración. Sin embargo, nosotros seguimos promoviendo hasta que se consolidaron esos vuelos, que por cierto el de Emiratos ha tenido un gran éxito porque va con la panza llena de aguacate. Entonces, pues hace una promoción de productos que en ocasiones ya no era simplemente depender de un país si compraba o no, sino que hay diversificación
en ese tipo de clientela que beneficia al productor. Entonces, en ese sentido, en esta palabra de cabotaje, no quisiera yo emitir algún punto de vista para que sea por escrito, en forma detallada, cuáles son los alcances y los objetivos. Lo que sí puedo aseverar que la aerolínea nacional deberá de cubrir puntos que actualmente no se están dando. Si ya vamos a inaugurar en marzo el aeropuerto de Krill, pues es importante una línea regional que pueda hacer el servicio de algún punto de Texas para Chihuahua y subirlos a la montaña. Es decir, por lo corto de la pista que limita vuelos de otro tipo de aeronaves, se requiere ese tipo de servicios. También los vuelos regionales serán fundamentales para responder también a las nuevas exigencias del perfil del turista pospandemia, tanto internacional como nacional. Lo haremos por escrito y estaremos cumpliendo. También ya cumplimos con la invitación al AIFA, a los museos. Por cierto, ahí se va a poner un tren Maya para que se vea a manera de promoción cómo va a ser los trenes. Y doy respuesta por ahí también de que organicemos algo para que vean cómo va el tren del Istmo de Tehuantepec, que también pues será un gran corredor industrial de progreso para un lugar, para una región que por muchas décadas fue abandonado, por ello se veía esa diferencia económica. Entonces vamos ahora a dar el paso, ya fuimos al AIFA, ahora vamos a gestionar para ir al del Istmo de Tehuantepec y en eso esperar unos 5 meses más para que vean el tendido de vías después del Tren Maya, cómo va quedando y que una vez más lo reitero, se cumplen las premisas de la sostenibilidad del turismo. Recuerdo al maestro de teoría del turismo allá en 1991, Manuel Ramírez Blanco, autor del libro Teoría General de Turismo, y al mismo Fernández Fuster, autor de Teoría del Turismo Español, y a los mismos comentarios que hacían sus escritos el padre del turismo español, don Manuel Fraga Iribarne, que decía, para que un proyecto sea sustentable, tiene que cumplir con 3 premisas. Yo ya incluiría una cuarta. Es la primera, proyectos autofinanciables para que tengan durabilidad. Por ello, el Tren Maya también va a ser de carga para que también tenga ingresos adicionales. La segunda premisa es proteger el medio ambiente, llevar a cabo esos estudios de capacidad de carga, proteger el medio ambiente. El otro día me pasaron una fotografía donde era una gruta, donde se veía una trave que había pasado afectando esa parte de la caverna submarina. Pues no se usan traves en el Tren Maya. El que la hizo, pues debió haber pues una vía de tren clavada, porque lo único que se está haciendo es la vía, el tendido de vías, pero con las partes, ya antes eran de madera las durmientes, ahora es de concreto hidráulico para la alta especificación de un tren que va a correr 160 kilómetros por hora. Entonces, pues el que se le ocurrió poner la trave para la foto, pues ahí le falló, debió de haber puesto una vía clavada hacia donde quería afectar la imagen en ese tipo de fotografía. Pero vamos a trabajar juntos, los vamos a invitar a eventos, además se van a sorprender del impacto que tiene, sobre todo cuando hablamos con las comunidades mexicoamericanas. Me tocó la suerte, la fortuna, el privilegio de conocer un mexicano que llegó a Chicago en forma ilegal hace varios años y él vendía jitomates allá en Michoacán, en Morelia. Llegó y a la semana ya vendía jitomates en el mercado allá en Chicago y después pues ya tenía su puesto y ojalá y cuando vayamos a Chicago nos acompañen para que conozcan al señor presidente
de la central de abastos de Chicago, que es ese gran mexicano al cual siempre merecerá mi respeto y admiración. Muchas gracias, secretario. Para hacer uso de su réplica, diputados.